Dicen que el fútbol es un deporte de masas, pero hace 50 años o más, cuando no era tan fácil ver un partido televisado y mucho menos crear un equipo de fútbol, en la Codosera había gente que lo consiguió creando un equipo de este deporte que años después sería el Chandavila Club de Fútbol, el primer club federado de la localidad. Nosotros cuando empezamos sí, nos regalaron no había campo de fútbol, nosotros lo hacíamos en el Lejío. En el Lejío. Con 2 palos y una cuerda, sí, que era la portería. Te la mangabas así para abajo. Nosotros cuando empezamos, Nicolás, que cuando empezamos fuiste tú el que empezaste con el tema. En el 73 fue cuando se jugaba aquí ya federado. El Club Deportivo Chandavila, que fue el primer club federado que hubo aquí en la Codosera. Federado fue. Y entonces, sí, federado. Y entonces teníamos el campo este, que vamos, en el mismo local, pero barrera. Y entonces se tenía que ir a lavarla allí a la fuente, porque no había servicio ni había nada. Y ni había todo eso tenía que vestir en una casa particular y salía vestido aquí. Y las camisetas, en el principio, pues prácticamente las compraban ellos, porque no había fondos. Ya se hicieron la relación de socios. Nos regalaron también. Y las amarillas que nos hizo. Y los días de entrenamiento, cuando estar la mujer aquella, nos vestíamos en un alcornón de ahí, detrás del alcornón. Sí. Aquello no es verdad de Odisea. Las primeras camisetas no eran nuestras, si las compramos nosotros, pero eran camisetas de invierno. Y la primera camiseta, yo jugaba al fútbol que ponía aquí. Recuerdo, como el Rayo Vallecano, con una tira más pequeña, recuerdo Nuestra Señora de Chandavila, que me ponía a jugar y la gente que estaba al otro, que estaba marcando algo, lo estaba leyendo. Y ponía, recuerdo Nuestra Señora de Chandavila, una en rojo, ¿o no os acordáis? Sí. La cinta que metía en Chandavila. La camiseta es una camiseta de invierno, yo también una camiseta de invierno, no tenía camiseta ninguna. No, pero luego le poníamos el número de plástico. Del Atlético de Madrid, el guardia ese. No, depende. No tenemos nunca el mismo. Nosotros tenemos las camisetas, sí, tenemos siempre el mismo. Porque yo tenía la camiseta, no sé, era el 5 que tenía yo siempre. ¿Y te la llevabas para la bala? Claro, la llevaba en casa. Esa que recuerdo yo fue la primera camiseta. ¿Y cuándo empezaban los entrenamientos entonces? ¿Entrenamiento de noche? No nos gustaba. No de noche. Aquí entrenar. Claro, nosotros de noche. Aquí veníamos a las 6 de la tarde y íbamos de noche, cuando se veía ya. Claro, claro. De día y hasta que se veía. De noche aquí jugando. Pero vamos, jugando aquí un partido de fútbol de 12 o 13 de cada lado. Sí, se juntaba mucha gente. Muchísima gente. Sí, que entrenamientos de correr, nada, era un partido y ya está. No me gustaba. Pero eras tú, Toño, que no querías correr. El campo estaba embarrerado, ¿no? Y la parte de abajo, pues aquello, como llovía mucho, aquello te llenaba de barro hasta las rodillas. Después el problema que tenía, que no había agua, ni había vestuario ni nada, pues tenías que ir de allí a la fuente aquella, estaba el agua helada por la noche. Y la mujer esa que nos dejaba allí para vestirnos, pues ya estaba de nosotros hasta las narices. Una mujer que estaba acostada en la cama. Era la abuela del Porto. Eran tiempos difíciles donde financiarse gracias a unos boletos y jugar en un campo de barro y con pendiente lo compensaba la afición que los animaba en cada partido y el ambiente que se generaba entre ellos cada vez que se juntaban. Esa la fuente. Sí, la fuente todavía. Sí. Pero que esto era. Y ahí fue el vestuario, encima de la pared esta. La cornoqui, ¿te acuerdas? Detrás de la pared. Ahí era el vestuario. La calle. Y cuesta arriba. El vestuario ahí. En el córner había una. Y luego nos fuimos a la pared allí en la fuente también. ¿Qué año se arregló el 60. campo como lo conocemos ahora? Y tanto. Tuvo que ser en el 79. Finales del 70 y principios del 80. Porque esto no se hizo de una vez. Eso fue. La transición que se fueron Claro, ahí. sí. Nivelarlo, decía. Sí, nivelarlo. Ángela, que a pesar de lo que dicen ellos, desde que se federó el club y se creó el Club Deportivo Chandavila, se hicieron socios, abonaban la mensualidad o la temporada, venían con el carnet, aunque no había puerta siquiera, estaba uno ejido, y entonces la gente pagaba religiosamente. Teníamos un bar también, que entonces se podía tener un bar,
y luego pues toda la gente, desde los directivos hasta algunos jugadores, pues colaboraban en pintar el campo, en lavar la ropa, limpiar poner las porterías, las redes, que también costaba, hacer las porterías. Me acuerdo que estuvimos ahí en lo de Joaquín Ramilo, haciendo las porterías esas. Con Luis Catao y 2 o 3 más, ayudándole al mecánico, que era el único que las podía hacer, y se las pagaría el ayuntamiento porque nosotros no le pagamos nada. Y luego hubo una época que fue posterior, en la que se había unos boletos que se vendían en los bares, que tenían un premio de 5, de 10, de 15, de 50 pesetas, y entonces con eso al club no le sacábamos bastante dinero, se los damos a los de los bares, los premios se los tenían que consumir en el bar, y con eso generamos ya una riqueza. Nosotros pagábamos también los viajes, los desplazamientos a Manolo, porque el ayuntamiento entonces no había subvenciones en ninguna clase, no es como ahora. Muchísimo dinero. Y entonces todo había que cobrarse. El premio gordo de los bares lo tenía siempre el camarero. Era ya cuando quería. 50 pesetas. 50 pesetas era. Eso fue prácticamente la simiente de lo que fue el fútbol aquí en la Codosera. ¿Cuándo empezaba la En septiembre. En septiembre. En septiembre. Empecé la temporada de septiembre, a finales de agosto estábamos aquí entrenando, y luego ya en septiembre, que cuando empezaba el curso en el colegio, estaba yo ahí con los chavales del colegio, y después venían ellos. Aquí la mayoría pues son unos deportistas extraordinarios. Algunos no daban ni la vuelta completa al circuito. Sí, eso sí. Sí. ¿Tenía problemas para hacer la alineación? No, ninguna. Porque eran tan buenos que no sabían ni qué hacer siquiera. ¿Cómo elegías quién era delantero, quién era medio? ¿Cómo? De ahí viene la célebre frase esa que dice Mariano don Nicolás Caliento, de que había algunos que los pobres tenían mucha fiebre, pero no eran buenos jugadores. Y luego los que estaban de titulares, lógicamente, no querrían que entrasen esos compañeros. Y bueno, siempre le dábamos un ratito, y por eso decía que el calentar antes de entrar al partido, y decía don Nicolás Caliento, y esa es la célebre frase que ha quedado por ahí Mariano, que fue... Esto. ¿Cómo era la alineación? Uy, la alineación sí. Lo que pasa es que son de tantos años. Empezó Andrés Argas de portero. Joaquín del Solar, que el compañero que ya falleció, ese era de defensa. Estaba jugando también Regino Borrega, pero ya entró posterior. Estaba José Pérez, el hermano de Isma. Estaba Luis Catao. Estaba una cantidad de ellos ya que luego fueron los que sustituyeron Antonio, Domingo, tu padre, todos estos ya fueron los que entraron ya a sustituir a aquellos ya. Sí. Porque Isaac ya fue como en épocas posteriores, Isaac era de elegido. Nosotros sin portería. ¿Quién es el que Manolo Pubide. Manolo Oranto. Ese después fue posterior. ¿Cuántos jugadores? Por la ficha habría 22 o 23 jugadores. La ficha que te permitía la federación, porque había que pagar por la inscripción en la federación. Pero muchas veces no estaban. Y algunas veces pues se tenían que poner, algunos espectadores se tenían que poner de jugadores. Faltaba esto. Don Nicolás, usted no se daba cuenta de mí, mira, yo de aquí me iba para arriba para el pueblo, ni comía ni nada. Llegaba allí, Luis Catao yo bebiendo vino y borracho a jugar al fútbol. No te cuenta. No te digo que no, que es verdad. Pues ya en los sucesivos llegamos a 3 hasta 5 de abajo. El domingo, ¿te acuerdas? Se adaptaron muy bien aquí al pueblo, muchachos. Sí, eso ya cuando los boletos nos dieron. Nos dieron ya un poco de capital. Vinieron de San Vicente, vinieron de Alburquerque y vinieron de Badajoz a completar el... ¿Y cuando jugabais fuera y no llegaba? O sea, cuando ibais... Pues algún espectador que fuese en el autobús se vestía y jugaba. Y había que falsificar la ficha. Claro. Falsificar fichas muchísimas veces. Cambiaba la ficha por otro y jugaba de expulsado. Fíjate si le ve el árbitro la cara, si tú no eres. La ficha con lupa, porque ya la pegas todos los domingos, no la has pegado. Pero es que eso pasaba constantemente, Pero porque es que- siempre íbamos los justos al fuera. Y expulsado todos los domingos. Bueno, al principio iba mucha gente, ¿eh? Sí. Aquí llegué ahí y no me todos metí querían partido jugar. de Solana, No, que todos querían Pajarino jugar, lo fuera no echaron querían 3 ir. veces. Yo algunas veces iba y no metí ni reserva siquiera, porque iba A mucha Pajarino lo gente. expulsaron 3 veces y 3 veces entró a jugar. Que no Se cambiaba de camiseta y se metía otra vez. Más o menos en la clasificación. Ahí no había Había temporada, a nosotros nos daba igual, pero la temporada más o menos llegó al medio. Íbamos a jugar, estábamos muchachos, que terminara el partido del pueblo que fuera,
Dice, no nos vamos, vamos a estar una hora aquí a tomar una copa. Y estamos llegando a terminar para estar de huelga. O sea que nosotros era una huelga, pasárnoslo bien y ya está, era distinto a lo que hay ahora. Primero porque éramos todos amigos, éramos todos del pueblo. Había más implicación, no como ahora, que parece que vienen a la fuerza forzada. Y nosotros íbamos a pasarlo bien, que es lo que el domingo que jugaba aquí daba igual que perdiera que no perdiera. El campo estaba lleno de él. Estaba el padre de aquí, Juan, que se cargaba los paraguas. Era un aficionado especial. A pegar al árbitro con el paraguas era un espectáculo. Sí, era un caso especial. Todos los domingos le traemos paraguas. Era demasiado, muy bien. Y el día que ganaba, Mi padre se cargaba un paraguas cada partido. ¿Teníais a lo mejor esa ambición de quedar primero ni nada? No había. ¿Erais medio o estabais por la cola? No, el equipo... Solamente una temporada estuvimos a punto de ascender, pero el problema que había era que el ascender a la superior categoría valía más dinero. El arbitraje valía eso y no tenían medios, recursos para hacerlo. Y entonces pues la gente, bueno, pues, indudablemente jugaban lo que podían y hacían lo que podían, como dice ahí Antonio, y bueno, se mantenía viva la afición aquí en el pueblo, porque al fin y al cabo pues, todos eran los familiares los que venían aquí a apoyarlos. El día que ganamos fuera, llegaba la furgoneta y vuelta al pueblo. Se tomaba la gente a los barrios que habían ganado. Es cuando nos enteramos que habían ganado. Sí, eso era una vuelta automática. ¿Y quién era vuestro archienemigo? ¿Qué equipo era el que le teníais ahí como hay? Eso Villarrey. digo yo, Albuquerque y Rapidete yo no lo podía ver. Y Villarrey. Ni todavía tampoco. Los peores son guerrilleros. Albuquerque era temible, ¿eh? Albuquerque y Villarrey son guerrilleros a tope. Las mujeres te comen. No, pues yo peor tiempo que jugaba era con Lobón. Ten cuidado con los Siempre Lobón. estábamos a palo. Lobón tiene una afición asquerosa. Cuidado. Nos invitaba, decía que nos pagaba el viaje. Llegábamos allí y no había perros. No, el Lobón también, ten cuidado en Lobón también. El Lobón también, la afición de Lobón también agarra leche que tenemos allí, ¿eh? ¿Es que no? No, también sí. No había dinero a pagar con leña, ¿no? A bofetar limpia. Pero Venían ellos aquí a la codosera, tampoco le pagábamos. Y venga palo. Venía un cojo, El ¿te cojo. acuerdas? Uno se mataba de milagro. ¿Cojo qué? Bueno, jugó también Kiko el Cojo, que luego se rompió la pierna. pero No, digo el cojo, el portero del Bueno, eso no lo conocí yo. No, Estaba hablando ya de los años 60. sí, eso de los años 60. Ahora trabajé en la tierra aquella que es más duro que nada. ¿Vosotros o ganaban ellos? ¿En la? En la comarca. Estáis hablando de que la Claro. rivalidad en realidad más fuerte era con En la comarca íbamos a la Nava, en Santiago, en la comarca de los Batidos, ¿no? Normalmente te ganan siempre, ¿no? Nosotros queríamos jugar, perdíamos. Es que San Vicente jugaba en otra categoría, pero pero el San día que Vicente jugaba estaba con en una Albuquerque, regional superior. aquí, No, hubo una época que tenía un segundo equipo, estaba en un equipo ahí. Y fuimos a jugar allí, ¿te acuerdas? Que el municipal, el Benito casi del medio campo, del medio campo, tiró un tiro y le marcó al portero allá arriba en el campo viejo. secundario, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Sí. Que es más práctico, nosotros era para pasarlo bien. Estaba deseando montarte en el autobús y te devuelves. Estaba deseando que llegara el domingo. ¿A qué hora nos vamos? A las 2, pues a las 2 ya estábamos todos allí preparados. Todo borracho. Todos loquitos de contexto. Todo borracho, coño. Ya está. Ya no. Todo borracho, dice. Iba borracho todos los días. Pues terminaba, Había estaban partido de paileo que no íbamos a las 12, que después para Zarza de Alange y para ahí. Sí, para Villa Gonzalo. ¿Te acuerdas? En Villa Gonzalo no fue donde le ¿Te metieron. acuerdas de Zarza de Alange? Que nos metieron 11. Y empezó la cosa mal porque Juanito llevaba el bolso con las camisetas y le metió la garrafa del agua dentro del bolso con las camisetas del papá. Fue Alonso, ¿no? Alonso fue. Pero Se metió la garrafa del agua dentro de las camisetas. tenía el campo, era como un campo, un labrado, Cambiábamos en el autobús. que no estaba llano. Y muchas veces daba para el balón y rebotaba para atrás otra vez. Los carros, allí. En Zarza de Alange. Antes era el Zarceño. Claro. Era muy bueno el Zarceño, era muy bueno. Era un buen equipo. Yo tenía el campo de fútbol, que había sido un campo labrado, y muchas veces le daba En Solana de los barros no se veía la portería del otro lado. Es verdad. En Solana una portería no se veía la otra. Desde allá arriba tenía que ir para allá abajo andando por todo el pueblo. De este lado del campo No veía la otra portería. Había un papel en el medio campo y no se veía la otra portería. Era un pizarra que había allí. No, pero luego ya he ido ya otra vez
y ya estaba... Bueno, ¿te acuerdas que decía, cuando estaba jugando en el centro del campo, le decía, oye, que ya has sacado? Sí, sabía la portería un alto que había. Había un alto en el medio campo, de un lado no sabía la otra portería. Una menina del larguero. Así es lo que le pasó a este. Hoy en día el mundo ha cambiado y también el fútbol, dando paso desde este Chandavila Club de Fútbol al Codosera Club de Fútbol que existe hoy en día. Bueno, pues ahora es completamente distinto. Claro. Antes se lo costeaban ellos principalmente, ahora no lo costea el ayuntamiento, que tenemos subvención, antes entiendo que no tendríais. No, antes... El ayuntamiento siempre nos da una cantidad importante que ya sufraga un porcentaje importante del coste. Al final el coste ahora mismo es fútbol sala lo que tenemos, no es fútbol grande como tenían ellos, el coste es inferior. Pero bueno, estamos hablando de unos 8.000 euros anuales, la categoría más baja de fútbol sala. El ayuntamiento, las empresas del pueblo, que es vital. Vamos casa por casa y empresa por empresa y todo el mundo dice que sí, la verdad, da gusto. Y bueno, hoy día pues nos pagamos, el club paga todo. Equipaciones, árbitros, desplazamientos, etcétera. Antes ellos pues lo tenían que pagar ellos. O sea, la cosa ha cambiado drásticamente. No solamente ya por la categoría, porque él también ha estado en fútbol grande y sabe perfectamente que es exactamente igual. De hecho, Fabiola, tú eres entrenador, ahora si vienen a Torreo también. Cuesta que vengan, cuesta que vengan todos los días, pero sí, más o menos, pero vamos, es lo que dice Antonio. Ahora, lo de antes no tiene nada que ver con lo de ahora. Lo de antes pues tenías unas ganas enormes de ir a jugar, de todo, y ahora es como voy porque me he comprometido, ¿sabes? Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. También nosotros en la fecha nuestra no había otra cosa. ¿Qué había? Nada, no tenemos nada. Hay una gran diferencia. Claro. Yo recuerdo de venir cuando mi padre jugaba al fútbol y es verdad que el campo estaba lleno. Ahora cuesta llenar. Yo me acuerdo de los últimos años del fútbol 11. Pero ¿sabes por qué es eso, Ángela? Cuesta porque la mayoría de los jugadores son todos fuera. Sí. Entonces la gente no está implicada con el equipo. No se identifica. ¿Sabes? No se identifica con el equipo. Como antes, y antes por ejemplo, el equipo cuando estaba Don Nicolás, el equipo éramos todos, los 23 éramos del pueblo. Entonces, claro, con la gente, que si uno era sobrino, que si el otro hijo, que si el padre, que el abuelo, lo otro. Y como en el pueblo realmente en aquella fecha no había prácticamente nada, esto era un día de fiesta para la gente. Claro. Estaba la gente deseando que hubiera fútbol. Independientemente de que perdiera, que casi siempre perdíamos, o que ganara. La gente venía a pasárselo bien. Y contra más se embarraba, más se cachoteaba y más se reía. Pero aparte del fútbol, podríamos decir también que la gente lo vivía como muy intensamente. Lo vivía. Siempre se montaba alguna paralela al partido. El padre de Charlie, Shelly Panchita, eso. El padre de Charlie. ¿Se entregado, no? Ese paraguas. Haciendo un gol, verano, con el paraguas a la mano, pero para meterle al árbitro aquí fuera. Él ya venía predispuesto de casa. Y en cuanto que se le acaba el paraguas. Y se juntaba, bueno, eso es lo que dije tu padre. Chele Panchito también. Chele Panchito también era una cuadrilla de 8 que se ponían aquí detrás de la portería esta, se ponían, todo así. Y desde que empezaba hasta que terminaba no se callaban. Y eso a nosotros nos venía muy bien, porque claro. No, Juan se solía poner por la banda. No, era por ahí. Al lado de los banquillos. Eran los ultras del Los ultras. Juan era tremendo. Se ponía la segunda parte detrás aquí del portero, porque siempre jugábamos para arriba la segunda parte. Como Santiago. Yo recuerdo una vez que vine, porque había muy poca gente del pueblo, y estaba para aquí y dice, ponte delegado, que no hay nadie. Fui delegado de campo. Y entré en los vestuarios y digo, me he equivocado de vestuario, estos no son del pueblo. O sea, había uno o dos, Del pueblo. Del pueblo solamente, más todo ahí fuera. Y digo, yo me he equivocado de vestuario. ¿Y sería cuando estaba ese? Porque había uno o dos del pueblo, si no, digo. ¿Sería cuando estaba Ovidio? No. Yo, no, sí. No, eso ha sido ya. Había 9 de fuera. Había un montón todo de fuera. Dos del pueblo, 2 o 3 del pueblo. O sea que no había gente tampoco para jugar. ¿Cuándo empezasteis
vestuarios como tal no había. Luego ya hicieron uno pequeñito. Aquí. En el barrio había uno pequeñito. No, pero cuando iba. Ahí donde está el pabellón. Sí. Donde están los servicios del pabellón. Y sin agua corriente. Y sin agua corriente. A la izquierda, Yo agua caliente no conocí. Sin agua corriente. No, pero luego se puso la corriente fría. Y luego ya... El bar ahí. Eran 3 habitaciones que había ahí. Y los cubatas. Claro, la del árbitro. Los cubatas enfrente. Claro. Ellos tienen que beber la Coca-Cola. Y el día... Para echarle la ¿Cuándo solían ser los partidos y a qué hora? Pues las 5. Normalmente los domingos. a la tarde. Siempre los domingos. Hora de los invierno a las 4 ¿El domingo o el sábado? No, siempre los domingos. Por entonces eran los domingos por la tarde. Por la mañana ya lo... Por la mañana poca gente. No, por la mañana lo pusimos ya estando yo la directiva. Eso ya. Que lo poníamos por culpa de la tarjeta para sacar dinero. ¿A qué hora? Pero antes eran los domingos solo. Por la mañana, después de comer. Sí, a las 4 a las 5. Las 4 y... Las 4 y pico en invierno, luego más tarde en menos. Lo cachondo fue el día que echaron a Ovidio, el entrenador. Pero aquello te acuerdas. Sí, pues estábamos en Mercobadajón una mañana, mi hermano, mi hermano estaba en la directiva y Chorrito estaba de presidente aquel año. Ovidio, vamos a tomar café a la cafetería. Vamos. Pues, no, yo no tengo tiempo, Si es para decirme que me vaya a echar, decirme aquí mismo. Pero fue, Chaparro, ¿sabes por qué fue? Porque nos quedaron al banquillo y como traía 3 o 4 de Badajoz, puso aquello que no valían para nada. Y Toñi y yo. En la corte de pelea, los 3, éramos 3. Éramos 3, nosotros no me acuerdo quién era. Churra, me parece que era. Y nosotros salimos. Cuando nos dije, venga, que entrar. Y salimos en el descanso y diga, ahora en vez de ir a la portería sacamos y nos vamos a la portería. En contra nuestra. Metemos gol en la portería nuestra. Este tío hay que echarlo de aquí al carajo. Y fue lo que hicimos aquel día. Tira para atrás, en vez de tirar para adelante y vamos para atrás. Fue cuando lo echó la directiva. Aquello lo montó Carlos todo allí en el banquillo. Además que trae un tío bueno, al manga, lo demás además que trae petardo. Manga era bueno. Manga no trajo. Y luego cuando llegó Saez. ¿Sabes? Chaparro y el portero en el metro. ¿Recuerdas? Con lo alto hubiera dicho. Era otro de Badajoz, se llamaba Carmona. Mil. ¿Cuántos entrenadores tuviste? Uy. Había muchos. No hubo mucho. No duraba. Es que mira, para aguantar el panorama. Para aguantar el panorama, cuidado. Me cago en Porque para echarlo duraría poco. Es duro por Nicolás. Se metía con él. Pegamos los amores que podíamos echarlo. Pero no era por falta de ganas de echarlo a ver. Lo que pasa es que no había nadie. Hay una cosa muy importante para jugar fútbol hoy en día y que le da mucha importancia, que además vale mucho dinero, que son los zapatos, las botas. ¿Qué zapatos usábamos nosotros? Bueno, eso ya es. Calzado. No, botas de fútbol no Nosotros teníamos. usábamos zapatillas Ripoll. Yo jugaba hasta con las cigarras eso. No, pero al final había que jugar con botas. Había que jugar con botas que no te dejaban con zapatillas. No, botas reglamentarias. Cuando se federaba tenía que jugar con botas. No teníais botas ya. Sí, que no teníamos los refalones ahí con las botas de cigarras esas No de teníamos trabajar. botas ninguna. Bueno, pero Carlos, eso ya. No te Estamos dejaba. federados, ya había que llevar. Claro. Siempre tuvo botas. La compraba cada uno la suya. Ah, se compraba cada uno La más barata compraríamos, claro. A ver quién la va a Yo, pues, comprar. mire, sí Y tenía. las camisetas, si las teníais iguales, los pantalones también. Sí, todo. El uniforme completo. Y luego tenéis que jugar con botas de fútbol porque no lo permitían. Una vez que tenían partido federado no permitían. Teníamos dos equipaciones, teníamos la blanca, ¿te acuerdas? El Badajoz nos dio una amarilla como las palmas. Teníamos la blanca y después teníamos la amarilla. La amarilla y pantalón azul. Eso nos lo dieron de Pantalón Badajoz. azul. Desaparecieron con una No, ya, antes del Badajoz las compramos. Teníamos dos equipaciones, la blanca igual que el Madrid y la amarilla y pantalón azul. Y la primera que nos dio el guardia el que nos dio, que la trajo de Bilbao, de Bilbao, nos trajo una equipación del Bilbao. Ese era el entrenador, ¿no? No, ese no era entrado, ese era el guardia de la que vive ahí para el Quinto Coño. Es verdad, sí, me acuerdo. Esa es una camiseta roja, la del Atlético Bilbao. Yo no me acuerdo de esa. Sí. Fueron las primeras que nos dieron. Sí, pero yo he visto una foto. Tengo Yo he una visto una foto foto con esa camiseta. Fue la primera que cogimos. Pero el pantalón La no del recuerdo. Atlético de Madrid. No recuerdo yo. Pero que nos la dio, Una a rayas roja. Sí, rayas rojas y blancas. Hay una foto de esa. Sí, yo también, sí, yo Esa no la dio, que tenemos una foto, hay una foto guardia. de esa. Sí, la tengo yo. Sí, yo me acuerdo del equipo. Hay una foto de esa. Oye, ¿y recordáis algún jugador de la historia de la Codosera que se le hayan subido más los gemelos que a Chavarro?
Eso era por el entrenamiento que tenía. El entrenamiento que tenía. No corría los entrenamientos. No corría. Era más que pasar Navarro, te están quedando feos. Te están quedando feos. Y no es mentira, ¿eh? Es verdad. No es verdad. Como que sí es verdad. Es que es gacho. Qué bueno era. Con la técnica que tenía. Esto era en el medio, el centro del campo. La equipación, teniendo en cuenta que la costeabais vosotros y solo había una, la tendríais guardada. O sea, Hombre, claro. Había que lavarla para el otro día, para el otro domingo. Teniendo en cuenta que el fútbol es también deporte de agarrones y demás, a alguno se le rompió la camiseta y tuvo... No, pero entonces no había agarrones, había ¿Quién la lavaba? La lavábamos nosotros. No, pero luego ya después la lavaba Paula. Paula la de Shea Panchita, me parece que la lavaba todo. Y no íbamos, yo estuve, ya me había retirado del fútbol. El equipo sabe que En lo de en lo del padre que tenía unas cámaras para la carne y eso, allí dábamos la Coca-Cola, la Fanta, todo eso, y luego íbamos a buscarla con un coche. Yo no tenía coche, pero iba uno y nos la traíamos y poníamos aquí arriba, que había unos escalones antes. ¿Te acuerdas, Toño? Y ahí nos poníamos el bar ahí, era Paco y yo, no, pero sin bar. Era la escalera de piedra que había ahí. Yo el bar ya no lo conocí. Sí, pero no se lo pusieron después. Y ahí le teníamos... tenía un cubano. Las equipaciones. Una Coca-Cola o tirarla. Eso individualmente. Cada uno tiene su primera equipación y segunda equipación. Y además completamente distinto. Ellos la tenían que pagar. Claro. Y intuyo que comprarías el modelo que había en ese momento. Claro. Nosotros hace 2 años. Es más barato. El modelo eran camisetas de invierno, lo que digo. Bueno, la que había en el mercado. Luego ya cuando nos federamos compramos la equipación blanca, ¿te acuerdas? Un número atrás. Pues nosotros llevamos desde la primera temporada, la segunda temporada de Fútbol Sala, que esta es la cuarta. El Rayo Vallecano, del recuerdo de diseñamos con una empresa de... Está hablando ahora gente un poco. Perdona. Diseñamos con una empresa de Cataluña una equipación, nos hicieron el diseño exclusivo nosotros, con el objetivo luego de venderla. O sea que el Codosera ahora vende camisetas. El año pasado vendimos aproximadamente 250 camisetas de fútbol de primera equipación y segunda equipación. O sea que es completamente distinto. Obviamente hoy día con mandar el escudo a un correo electrónico te mandan un diseño hecho, vale 40 euros el diseño. Hoy día puedes tener equipaciones cada año la que tú quieras y las vas a seguir vendiendo, porque al final... Lo del dorsal es más que nada porque el árbitro, claro, tiene nombre, apellido de cada jugador y entonces tiene el dorsal apuntado y amarillas, goles y eso todo por lo apunta por el dorsal. De todas maneras, una vez que se federó el equipo tenía que tener dos equipaciones, porque si jugaba fuera y coincidía el color, tenía que cambiarlo. Entonces, como no había para comprar el equipo completo, lo que se hacía, pues si a lo mejor el que él tenía la camiseta blanca, pues se cambiaba, y si no, los pantalones. Y solamente era una de las piezas las que iba combinando para no tener las dos equipaciones. Y, en fin, eran otros tiempos. Como bien ha dicho Jesús, ellos ahora venden bufandas y demás. ¿Vosotros en algún momento llegasteis a vender algo así? Lo mismo que los boletos. No. Los boletos. Nosotros vendíamos los boletos, que fue lo que nos salvó la... Durante muchos años, hasta que los prohibieron ya. Era un río de dinero para el equipo. Absolutamente, no tuvimos más dinero. Madre mía. Victoria. ¿Recordáis a alguien que viniera a jugar de fuera y al final acabara siendo como un coloserano más? Bueno, Manga se fue. Ángela dice que se quedara aquí, ¿no? Pedro, Juan José. Pedro, Juan José. Los de que estos se quedan aquí. Juan José, Pedro. Y Lalo, que se No. ¿Sí, eso se quedaron aquí ya? No. Manga se adaptó aquí al pueblo y era como un humano. Manga le encantaba. Sí, pero que Manga se fue. Ya, se fue, ¿no? Pero que te digo que los años que estuvo aquí fue como uno más del pueblo. Pero Se adaptó al pueblo. Ángela dice que si se quedara en el pueblo también. Sí, o que aunque no se quedara a vivir, pero siguiera vinculado con la Codosera. Pero yo, claro, de Manga ya no. ¿Tú qué Eso pasa mucho. Sí, eso sí. Sí, que jugaba defensa izquierda. Sí, yo jugaba con Manga. Lo ves, no. Yo lo veo allí Está el director del Santo Tomás Aquino, ahí en la estación. Pues yo lo he visto allí en mi barrio, allí en Badajoz. Porque o bien ganaréis por muchos goles o porque vosotros penséis que jugasteis muy bien. Me gustaría saber algún
algún partido así que guardéis de decir, pues nos salió esto este día bien. Bueno, yo recuerdo, la Nava de Santiago le metimos 7-1 aquí. Lo recuerdo porque metí 6 goles yo aquel día. Bueno. Lo de toda la temporada. Lo de toda la temporada. Para quitar siempre tiempo. Y tiraba del medio campo, botaba el balón para adentro. Y a la Albuera le metimos 4-2 también una vez aquí, me acuerdo. Y yo recuerdo también a Villas del Rey un día que estaba lloviendo, estaba el campo. Íbamos perdiendo la primera parte 3-1 y después ganamos 5-3. Las remontadas aquí en el pueblo era lo que más satisfacía. Ibas perdiendo y remontabas y aquello era ya como si te hubiera tocado la lotería. Sí. Y así trabajar y demás, luego el pueblo lo celebraba. Nosotros lo logramos, porque había que ganar. Fiesta de toda la noche. Avisando con el pueblo con la furgoneta. ¿Alguno de vosotros fue pichichi? O sea, que erais goleadores. No, en el tiempo que yo estuve ninguno. Yo era. No. No era. No. El que podía. Pero del equipo de la liga. Estamos hablando de la competición, ¿no? De aquí, de la casa. De la casa cualquiera marcaba los goles, pero no. De la Solo hay que ver aquí lo que hay aquí. Y está Saviola, que él sí que vivió el ascenso del Codusera, ¿no? Que eso sí que fue un hito. ¿Cómo se vivió eso? Ya había subido la cosa. Eso fue una pasada. Saviola se apuntó el tanto. Sí, pero ya 13, 14 años, ¿no? ¿Cómo que nos apuntó el tanto? La cartilla Saviola yo. Nos apuntó el tanto. ¿Qué pasa? Que porque subieras tú no podíamos subir los demás. Anda, coño. Anda, se apuntó el tanto, dice. Pues subimos, casi ¿no? 15 años sin subir el Codosera. Subió el equipo nunca. Subió en el 2002. Pero hacía 15 años. Claro. 2002 y 2003, 2004, dos temporadas. La primera en preferente y quedamos los 11. Y la segunda le digo, baja que no tenemos un duro para seguir. No está, porque es imposible. Nosotros subimos. ¿Te acuerdas lo que te dije cuando subiste? A ti, al secretario. Digo, no cometas el error de subir, que esto dura un año más, no dura. ¿Cuánto duraste? 2 años más. 1 y medio, porque entró la pandemia esta y se acabó la liga. Pero el año siguiente quedamos séptimos en la liga. Que quedamos por delante de Alburquerque, San Vicente y todo, que le ganamos en sus casas y todo. Porque esa rivalidad. Sí. Me acuerdo que iba yo para Valencia aquella mañana. Se jodió, sí. La gente de San Vicente del Campo, se iba la gente antes de terminar el partido. Claro, sí, le ganamos allí. Pero el día del ascenso lo bonito fue que estaba esto todo, 400, 500 personas, sin exagerarte. Sí. Y en el momento que pitó el árbitro, ¿sabes? Toda la gente se fue corriendo al medio del campo a abrazar a los jugadores. Eso fue, mira, se fue los pelos de punta. Mi hijo Jorge se rompió, ¿te acuerdas? Es verdad. Se rompió el dedo. El dedo de la mano y el dedo del pie, o algo así. Y la muñeca y todo ahí. Y no dijo nada, ahí saltando con ellos ahí. Se enteró al día siguiente. Y cuando me dice la Jenny, dice, pues me entero que Jorge tiene roto esto y esto. Y tenía roto la muñeca, un dedo y el del pie. Y no, sí se había enterado. Nos fuimos todos. No se aguantó, de lo contento que estaba aguantó. Todo el pueblo detrás de nosotros hasta la plaza del ayuntamiento. En el ayuntamiento nos subimos arriba al balcón. Buah, un día tremendo. Y teníamos, ese año teníamos 25 jugadores y solo había 7 tíos de fuera. Vamos, 7 tíos, que es lo que tú decías antes de que si alguno tenía vínculos, a los hay que están jugando ahora mismo en el equipo de fútbol sala. Y estamos hablando del 2018, que fue el año que ascendimos. Aquí lo más importante es que tenés gente del pueblo. No, sí, claro, eso está claro. Eso está claro. Y al final nos reforzábamos con jugadores que no querían en sus pueblos, ¿sabes? Que allí no, y aquí nos servían. Aquí. Entonces, allí no valían, aquí sí. Todos esos años de juego, de campos de fútbol y compañerismo han dejado anécdotas muy divertidas. Yo voy a contar una. El partido más largo que yo he jugado, 3 horas y 3 horas y del Caudillo. ¿Y lo arbitraba quién? Fuimos a un trofeo de feria. Y empezamos a las 6:30 y eran las 10 menos cuarto. Pero el mismo partido. El mismo partido. Es que íbamos ganando y aquellos tíos no lo consentían. Pero hay que empatar como mínimo. Y hasta que llegue la Guardia Civil y dice, mira, ¿sabes lo que tenías que hacer?
montaron en la DKV de Manolo Chicompa y nos vinimos a vestir, a cambiarnos a la cantina Rosario de Valdegote. ¡Ay, qué noche! Ahora hubo palos, ¿no? Aquí en los trofeos de feria era célebre cuando arbitraba, Eso era temible. cuando arbitraba don Eugenio Carracedo del Rey, un maestro que estaba ahí, que fue ya fallecido. Y hasta que no ganara el equipo, no se acababa. Como está diciendo Isaac, pero al lado contrario. Hasta que no ganaba el equipo, no se acababa el partido. Claro, todavía no estaban federados. Con Carracedo pasaba poco más o menos. Claro. Los partidos duraban. Sí, pero eran partidos amistosos. Sí, claro, te estoy diciendo amistoso. Los trofeos de feria. Que el árbitro pitara a vuestro favor o en contra o algo así. O nos enfadábamos. Dime a mí cuando un penalti que no era penalti y en el pueblo aquel. ¿Qué cuento cuando se escondió ahí en el autobús? No me escondí el Se metió autobús. debajo de los asientos. Que no me metí en el asiento. Era la zona. Te he dicho ya 4 veces. Yo no me metí debajo de un autobús. ¿Qué fue lo que pasó? Cuenta. ¿Que cuente? Eso fue en Balboa. Venga. Que expulsaron, no sé si primero a... Nos expulsaron a dos. Espérate que hable Domingo. Era Carlos y no sé qué era más. Nos pitan un penalti en contra. Y yo cogí y lo tiré para la portería nuestra. Ahora, la roja, a la calle. La Guardia Civil era de Talavera, en Balboa. Y la Guardia Civil detrás mía. Sí. Y yo cogí y me fui al coche de tu primo, que también jugaba con nosotros, Lolín, que era muy bueno. Sí. Lolín Cordero. Sí, sí. Tenía un 127 amarillo. Y los Guardias Civiles buscándome. Que luego me mandaron una carta a casa, vamos, no me pasó nada. Pues yo estaba metido en el coche de tu primo. ¿Y te pusieron en busca de captura? Me pusieron en busca de captura. Vamos, que me mandó una carta a Guardia Civil de Talavera, pero no pasó nada. Ni nada. Se olvidó y ya está. ¿Pero por qué te buscaba la Guardia Civil? Por marcar... Porque no quería salirme del campo de fútbol. Me expulsaron, no quería salirme. Y la Guardia Civil, venga, para afuera, que no, para afuera, que no. Le haría yo algo a la Guardia Civil, alguna palabra no me gustó, y cuando salí para afuera iban detrás mía. Al rato lo veo llegar allí. Pero luego fue otro más. Y yo no me duché siquiera, cogí la ropa y me metí en el coche de Lolín. Y me vine en el 127 con él. Un 127 amarillo que tenía. Sí. Claro. Lo tenía. Ahora el mejor que teníamos era el Churra. Era un perro, pero bueno. Era el mejor tío que había ahí en el equipo. Oye, si él la hubiera sido, podía haber jugado en el Badajoz. Era técnico el tío como... Podía haber jugado en el Badajoz, pero era un perro. Churra fue a probar con el Badajoz, lo llevó. No fue. El que llevé fue a Juan José. No, él no fue. A Juan José, que luego estuvo jugando ahí, en el Badajoz. Churra lo llevó Pedro. José, Pedro lo llevé. Pedro el barbero. Yo, exacto, Pedro... ¿Cómo se llamaba? Pedro... Yo creo que Churra no El hijo de los barberos. Pedro... Tardío, ¿no? Tardío. Pedro Tardío. Yo al que llevé fue a Juan José de Vélez, que lo llevé yo y lo fichó el Badajoz. Pues yo recuerdo cuando Churra fue, lo llevó Pedro. Lo llevó Pedro. Hizo un entrenamiento en Badajoz y cuando acabó el entrenamiento le dijeron que se quedaban en el equipo, ¿no? Luego de contento, se viene para acá Churra, le pregunto, digo, ¿qué tal? Dice, yo cojonudo, me dijeron que sí, que me quedaba. Y dije, ¿qué vas a hacer? Digo, ¿qué voy a hacer? Pues quedarme en casa, viste, en chale correcto, tío, está idiota. Y no volvió más. No volvió más. Churra era el mejor que ha pasado por la comisión con mucha era una figura. Pero era una estrella. Churra entrenaba con el Cuba Libre nomás. Churra solo lo regataba con los fútbol. Era un tío que era increíble jugando, pero el Cuba Libre siempre la mano. Era el entrenamiento de él, no entrenaba ni nada. Nada más que venía los domingos a jugar, hacía las 4 cositas que hacía él nada más, porque nada más que las hacía él, pero se quedaba toda la gente encantada y ya está. Y tenía que jugar por decreto. Y los demás sentados en el banquillo, ¿verdad, Rico? Sí. Sí, dice. Le decimos que estaban en el banquillo. Don Nicolás, caliento. Estaba el campo embarrelado. Cuando echamos la moneda para coger campo, siempre procuramos coger la primera parte abajo. Sí, siempre. Sí. Estaba embarrelado, pero la segunda parte está más descansado. Favorable. Estábamos más descansados y Así no eran las goleadas luego, algunas goleadas, ¿sabes? Una remontada. Pero siempre hacíamos eso. La primera parte abajo. Y la segunda estábamos más cansados ya para abajo. Había el rifle sí la remontaba. ¿Y os marcaban muchos goles? ¿Qué? No, tiene que ser, ya había buenas goleadas también. Buena. 7-8 llevamos muchas veces. Coño, en Valverde nos metieron 12-0. Y encima nos querían pegar. 11-0 me parece. Yo estaba allí con Don Nicolás y iba Don Nicolás. No, ahí no estaba Don Nicolás. Ahí estaba Saez.
No, sí, pero no, yo no. Yo estaba de directivo y fui con. Sí, justo Candela. Candela iba por el balón detrás de él. Sí. Él delante y el balón detrás. Y estaba de portero Metri. No, mentira. Metri. Pero que él, estaba Sáez de entrenador allí. En Valverde. En Valverde le gané. Le ganar que iban ganando y porque el padre de Juan, que para descanse, animaba al equipo de aquí y le dijeron que se callase. Entonces tuve que intervenir yo y digo, vamos, cállate Juan, porque todavía vamos a salir de aquí caliente y encima que lo están ganando. Muy antideportivos esos señores. Tuvimos una temporada fantástica, no sé si os recordáis, ha sido posiblemente la mejor que hay de la historia de la Golosina. Solo duró media temporada porque en ese impasse nos quedamos sin dinero y no pudimos acabar. Pero recordad, jugaba Leiva, que ya estaba Lalo y Lolo, que eran los dos centrales que teníamos, estaba José Luis Lucio en el centro del campo, y después adelante, Churra por un lado, Chelín Cornejo por otro, yo que era el otro delantero. En aquella temporada, nada más que perdimos un partido en la primera vuelta, que fue al lado de un pueblo grande que jugamos en un barrizal tremendo, nos ganaron 1-0, pero es que aquello era un patatal increíble. Y solo perdimos ese partido en toda la primera vuelta. Marcamos un montón de goles. Y cuando llega y va a empezar la segunda, nos dice que no podemos continuar porque no había dinero para ir a hacer los desplazamientos, nos quedamos en casa. Pero fue la mejor temporada que hicimos. ¿Hasta qué año duró Chandavila? Chandavila sobre el 73. 1973. Un partido bueno, Nicolás, que jugamos también fue un año en la feria de Albuquerque. ¿En Albuquerque? Que nos ganaron por el árbitro. ¿Te acuerdas que perdimos 2-1? Sí. Muy difícil ganarles fuera. No, era porque los árbitros. Hicimos un partidazo aquel día. Aquí venía Salcedo y siempre iba en contra nuestra. ¿O Choza? Y el Choza. El Choza. Pues ha muerto, me parece, el Choza ya. Salcedo le tenía una variación que no lo podía negar. ¿Es de Valencia, no? Sí. ¿De Alcántara? Sí. Venía otro de San Vicente. Juanito. Ya falleció también, ya falleció. Y Diego, y Ángel. Vinieron unos cuantos. No te creas que eran buenos para el Vitrano, eran malos. No. Diego era muy seco. De Albuquerque que todavía me parece y el de los árbitro, ¿no? ¿te acuerdas De Albuquerque no me Yo acuerdo. no viniese ninguno. ¿Jugaba o...? No, el árbitro, coño, aquel que nos arbitró en corte de pelea, el día que se rompió. También ese día nos echaron a 4 o 5. Un espectáculo. Que nosotros éramos muy complicados también. Nos implicamos también. Complicadísimo. Cuando veníamos de jugar paramos en Valdemoto siempre. Sí, es verdad, siempre. Y nos metíamos en la cantina Rosario, pedimos que había calamares. Y nosotros se iban sin pagar. Bocadillo de calamares. Hasta que fue allí al autobús el dueño a buscarnos para pagar los clavos. Un día paramos en Badao, entramos en el bar Venero. Es verdad. Era un Santi el de la Estrelleza, era sobrino. Un día que... Es verdad. Ese también jugaba. Mi tío que se la peleado, coño, que me dio vergüenza, no sé. Pedimos los bocadillos en el bar Venero y nos vinimos y no pagamos. Eso era eso también. Es que éramos muy bajos. Ya en Valdemoto era llegar, venga, a pagar cada uno antes de llegarlo. No, Chaparrín. Y ella me la deja a Pajarín. No, coño, el día que lo expulsaron 3 veces, allí el día del cojo, el día lo expulsaron 3 veces, el árbitro, el calcetines. Lo expulsado y en San Vicente ya se quedaron por uno que echaron. Y yo cogí y entré. Y cuando se dieron cuenta los cabrones que habían entrado otra vez, pues yo salí por la puerta de afuera y me fui a la calle. Un día aquí, pero ya no jugaba yo. Aquí hicimos una lumbre porque era un día que hacía un frío aquí. Hicimos una lumbre ahí y el Inés venía por ahí. Y le decía, vete allí a la lumbre. Él venía corriendo y pues estaba rendido. Se venía aquí y se ponía al lado de la lumbre. Digo, y pita córner. Bueno, pitaba córner. Pasaba más tiempo ahí. En los tiempos modernos hay que decir que Carlos
Carlos, paso que daba en línea, paso que daba el detrás. Eso era la imagen del partido, era cada partido era esa imagen. En línea venía aquí y Carlos venía de detrás. Que éramos malos, no sé qué, no sé cuánto, o sea, eso era típico, eso era típico. Y por aquella banda de allá, cada vez que hay un problema, el hijo de Barrajete, ¡tarjeta! No, por allí estaba Santi, Y el hijo de Barrajete, no, tarjeta. Santi era por allí. Al hablar con ellos hemos podido comprobar que para el fútbol local el ingrediente esencial es la unión. Eso es lo que consiguió el Chandavila Club de Fútbol, que un grupo unido de jugadores y entrenador unieran a un pueblo en torno a un deporte como es el fútbol. Una cosa que no se te olvidará la vida de aquella época. De jugar. De jugar y el compañerismo que había y lo bien que se pasaba. Sí, era muy diferente. Es muy diferente a lo de ahora. Yo me lo pasé muy bien. Yo pasa que yo soy de la gente que se jubilado muy pronto. Porque con 21 años, cuando vi de la Mile, quedó la mujer embarazada y ella se acabó el fútbol. Ay, cuenta la anécdota aquella que íbamos a jugar un día de diario al fútbol y estabas tú trabajando, hemos visto los tomates ahí cerca de Villafranco. Y también me llamó por teléfono, ¿te acuerdas? Y íbamos llegando a Villafranco y lo mismo que venía corriendo el camino a montarse en la furgoneta, ¿te acuerdas? Eso era con Chile María Cachondo, ahí para allá de la venta de los Estaban ya trabajando para ir para en los regadíos. Vamos hasta el día y vamos a un día de diario. Espérate que en la carretera, me esperaban en la carretera. Y ya venían ellos para acá y cuando iba llegando cogía y arrancaba. Y mira, yo se lo ponía para allá. Eso era Manolo Chicomba. En cuanto se bajaba alguno, claro. Los recortos para mí por lo menos han sido preciosos, muy bonitos. Estabas en los rostros, ¿cómo corría el camino aquel? Lo que había antes, el compañerismo que había, el compañerismo que teníamos antes siempre, todos juntos, porque había un montón de gente. Lo pasaba para no olvidarlo, de verdad que sí. Hombre, es que aquellos años eran años heroicos. El hacer un club de aquí en La Cobosera, en un pueblo como este, sin recursos, pues era difícil. Sin embargo, la gente correspondió bien, tanto el público como los jugadores, y unos con más acierto, otros con menos acierto, pero se formó ahí una piña. Y aparte de, lógicamente, de practicar un deporte, de tenerlos ahí un tiempo haciendo y practicando, el salir y conocer. Algunos no habían salido del pueblo. Claro. Y en aquella época, pues pasa como ahora, que ahora mismo salimos cualquiera. En aquella época no salían algunos, no habían salido del pueblo nunca. Y entonces, prácticamente desde Mérida para acá, desde la altura de Badajoz para abajo, no se pasó, pero toda la comarca nuestra de los Baldíos, y ya te digo, la parte esa de la Roca de la Sierra y todo eso, eran visitados por toda esta gente. En esta época, en aquella época, pues no era fácil, ¿no? Es un orgullo haber jugado, ¿eh? Y ya está. Si hubiéramos tenido merchandising, no hubiéramos puesto las botas. Claro. Sí. Pero no hubiésemos disfrutado como disfrutamos. Claro. Y disfrutando. Y eso que el entrenador que teníamos era muy recto. Era muy recto. Ay. Yo cogía la bicicleta de allí arriba, ¿te acuerdas? Yo cogía a mi padre. Y venía para abajo corriendo. Estaba currando ahí con mi padre cogiendo tomate. Hasta esta hora no me dejaba soltar. Me dejaba soltar, cogía la bicicleta, me montaba 6 minutos en la bicicleta y desde ahí hasta La Cobosera. Llegaba para venir a entrenar aquí, y se ponía el sol a esta hora, ¿no? Y entonces pues echabas aquí y terminábamos de noche. De noche, no se veía. No se veía. ¿De noche siempre? Y para la feria siempre ya había el fuego, ahora ya no hay ni para la feria. Cuando acababan los trabajos, lo que Sí. Ay, tengo una anécdota curiosa. Porque entonces trabajábamos. La imagen de Carlos, vení con el cubo, ¿os acordáis? Vení con el cubo de los cochinos de allá abajo y dejar el cubo al lado de la portería. Dejar el cubo al lado de la portería. Todo lo desperdicio. Sí, es verdad. Ese era buenísimo. Ese era buenísimo. Todos los días con el cubo. Venía con el cubo, lo dejaba al lado de la portería. Es verdad. Para adentro. Había muchas que había. Había muchas que había. Allí en la fuente, la que le llamamos allí. Allí la ropa tirada encima de la pared. Allí, bueno, al aire libre, no había. Al principio no había nada. Ahí nos lavábamos. No, la dieron a la fuente. Era de. Allí nos espeletábamos. Era de.
La abuela de portugués, ¿no? La abuela del Porto era que estaba en la cama metida la mujer. Sí, aquí. Claro, nosotros nos metíamos en la habitación esa. Y los que venían fuera en la otra habitación. Como estaba allí en la cama metida. Salimos para acá, todo ahí, que había un montón de un barrizal que había para acá. Ahí. Todo el regato, el otro regato. Claro, todo ahí. Aquello era básicamente los días de partido, pero para entrenar. Ah, para. La poníamos ahí. ¿Y la corno que es? Y aquí abajo llegaba la pared. Pero Te quitaba los chismes. cuando venían los equipos de fuera también. Saltábamos la pared ahí. Al principio era ahí el vestuario. En la feria no estaba vallado el Aquí lo que había era unos barrotes de esto y una cuerda y ya está, alrededor, para que la gente no entrara. Pero entraba, como entraba yo y entrábamos. Ángela, al principio, cuando se nos pinchaba el balón, había aquí dos zapateros. El tío relámpago y no, pero el relámpago también, que luego un rampo los cosía para afuera. Y le quedaba la costura por fuera. Te dabas de cabeza y Ese era. Te quedó marcada la cabeza. El zapatero, Pablo Changa, eso los cosía por dentro. Claro. ¿Cuántos valores? Al final. ¿Cuántos balones teníamos? Poco. 2 o 3 tendríamos. Y eso los comprábamos nosotros, pero no sé cuántas pelotas cada uno, para comprarlo entre todos los balones. Y se nos pinchaba y le llama a los zapateros que lo cosieran. Yo después de cosido había metido la lengua a la mejica. El balón podía llegar a pesar 1,5 kilos. O sea, perfectamente. Además que el balón pesaban los balones más grandes. Es que pesaban los balones aquellos. Aquello no llegabas al segundo balón. Como se mojaran los días, como se mojaran, eso no kilos moviera. Pesaba más de 1 kilo el balón. Y te dolía la cabeza cuando le dabas. Como si te pegaran un peñascarro en la cabeza. Cuando le dabas con la cabeza. Y en el barro se quedaba pinchado. En el barro no se movía, ¿no? Claro, no se deslizaba. No se deslizaba, claro. Tenías que meterle el pie debajo y levantarlo. Aquí no había barro, pero allá abajo donde está aquello, la portería. Y cuando, como ha comentado Manra, cuando se perdía en el campo, teníais uno de repuesto. Sí, pero Sí, uno. No, había veces que no había balón. había veces que no había repuesto. Había que esperar. Se había pinchado y estaba en el zapatero. Preparaba el partido hasta que Hasta que aparecía. Estaba el balón. Antes era malo que había que eran los huertos también. Porque ahora cuando se caían, ahí en esa, la cogía o Tomás o Juan. O Tomás, no compramos Lo malo era cuando caía. Todos los balones que iban para ahí, toda la gente del pueblo. Y cuando caían en el tejado de Eurosio. Allá abajo. La voz de que Aquella tenía 20 o 30 balones allí de todas las épocas. Nos denunció la mujer y con razón. Sí. Porque es que le rompíamos las tejas, le rompíamos todo y después no iban a arreglar las tejas ni nada. Y yo mandaba a catarlo y arreglar las tejas de esta mujer, bastante desgracia tiene con esta. Pero balones, estos que iban para allá, todos los Sí, todos los coches se los quedaban. Antonio, te lo doy a ti porque tú eres el único que te preocupa. Por los sinvergüenza, eso lo tiran a propósito. Te tienen todas las tejas rojas. Y es verdad. Era verdad. Hombre, yo tengo recuerdos muy bonitos, la verdad. Yo empecé jugando fútbol sala con don Nicolás también, con 9 años, allí en las escuelas. Y tengo recuerdos muy bonitos, aunque era demasiado resto, pero bueno. Y luego ya me cogió Toño Municipal, ya que ya fue el remate de los tomates. Y me acuerdo que un año fue entrenador con él era directivo, íbamos y a todos los partidos íbamos en el coche. Iba yo, iba Miguel Cáceres, que era el presidente, iba él, bueno, él era el que mandaba, le daba igual el presidente, el que mandaba era él. Y llevábamos un par de jugadores. Y todavía en aquellos tiempos por los GPS no estaban muy de moda. El tonto. Y llevábamos. Y no había domingo que fuéramos a jugar afuera que no nos perdiéramos. Y los dos jugadores que llevábamos 3, ¿sabes? Al banquillo siempre, tío. Pero nos perdíamos todos los domingos. Y Antonio decía, un país a la mochila llevábamos. Vamos de ruta turística por Extremadura. A lo primero se pescaban unos cabreos. Se pescaban unos cabreos al principio, madre, porque encima llevábamos jugadores, ¿sabes? Y los jugadores pues no llegaban a tiempo para jugar. Y bueno, al final el fútbol pues te deja amistades con muchos jugadores de fuera. Es lo más importante. Y es al final pues, pero vamos, nada que ver con lo que ellos cuentan, ¿no? Nada que ver con lo que ellos cuentan. Hay una cosa que yo creo que es muy importante y es que al final, en cierto modo, lo que hay hoy debe de lo que ellos vivieron. Claro, sí. Un agradecimiento porque si no hubiera habido gente que se echara para adelante en aquel momento y bueno,
todo lo que han costado, ¿no? Probablemente hoy, aunque hubiera equipo también, pero no sería lo mismo, sin tener ese empuje de los que... A ver, claro, no, pero no solo jugando, sino ellos como directivos, claro, como toda la gente que hay aquí que ha ayudado, ¿no? En empresas, toda la gente, ¿no? Al final, pues eso, claro, al final, lo ellos, que hay, claro, lo que hay es gracias a ellos, claro. Tanto ellos en su época como nosotros en la nuestra, al final lo hemos hecho por el mismo objetivo, que es por el pueblo. Claro. Al final solamente es por el pueblo. Es de lo que se trata. Claro. Es de lo que se trata. Y lo que tiene que haber es savia nueva. El tiempo que he estado yo en la directiva, para que hay que ir bien con la gente que ha trabajado y que merece la pena. Prieto y Jorge Soroa son los que llevaban todas las categorías inferiores. De Alevín y todos los niños hasta juveniles los llevaban ellos. Y las mujeres, y las muchachas también las llevaban. Y las niñas. Hicieron un trabajo, vamos, eso no tiene valor. No cobraban ni un puñetero duro. Y esa gente estaba implicada al máximo. Gracias a ellos, ahí estuvieron un montón de muchachos jugando. Y a mí me ayudaron mucho. O sea que hay que ser justo. Por si ven el programa, por lo menos, que sepan que me ha acordado de ellos. Pero después se cabrea, si no digo. Que hay un montón de muchachos que ha sacado Jorge para adelante, ¿eh? Sí, no sé, que se ve que lo vive, ¿no? Es la gente que te interesa, las cosas estas, la gente que interesa, la gente que lo siente de realmente. Con su veteranía arrojaron un guante que hoy lleva el Codosera Club de Fútbol, que con nuevos tiempos sigue paseando orgulloso el nombre de la Codosera como en su día lo hizo el Chandavila Club de Fútbol.